Y Pablo dice aquí algo muy interesante, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí Pablo muestra dos aspectos de un crecimiento genuino. Por un lado, el crecimiento genuino nunca es apartado de Dios. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es la vida del Espíritu Santo, es el poder sobrenatural de la gracia divina la que lleva a un verdadero crecimiento en la iglesia. Pero eso no anula nuestra responsabilidad, porque el mismo Pablo dice, yo planté y Apolo regó. Y gracias a eso y a la gracia de Dios hubo un crecimiento divino. Ayer hablábamos el ejemplo de Pablo en el ministerio de la iglesia a los Corintios. Ustedes recuerdan, eso está ahí en Hechos capítulo 18, lo leíamos ayer. Podemos mirar unos aspectos para entender ese yo planté y Apolos regó. Porque también a veces tenemos la idea falsa de que el crecimiento es algo que Dios hace, pero no involucra nuestra responsabilidad. Por un lado Pablo trabaja y Apolos también, y por otro lado Dios da crecimiento. Por un lado es nuestra parte, por otro lado también es Dios con nosotros y nosotros con Él, ¿sí? Pablo tal vez llega a una de las ciudades más importantes de su época. Hay algunos estudiosos dicen que los dos centros más importantes que pisó Pablo en su ministerio fue la iglesia de Éfeso y la iglesia de Corintio. Estas dos ciudades eran extremadamente importantes en su época. Corintio quedaba ubicada en un sector donde era el tránsito comercial de la religión. Era sumamente importante. Había abundancia de escuelas de filosofía, había abundancia de idolatría. La idolatría estaba ligada a una perversión inmoral ligada a la idolatría falsa. La prostitución en la ciudad era algo terrible y se conocía como el centro internacional de la homosexualidad. Una ciudad terrible, ¿no? ¿Quién va a estar y quién va a querer estar en una ciudad así? Pero Dios escogió esta ciudad para que Pablo hiciera una obra bien interesante. Y dice Pablo, yo planté. Entonces vamos a ver qué es eso de yo planté. Ayer lo leíamos en el capítulo 18, en el verso 4, cuando Pablo llega ahí, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea que nosotros deseamos que el vino crezca. Pero hermanos, para que el vino o la palabra crezca necesita ser predicado. Necesita ser predicado constantemente, insistentemente, fielmente, fervorosamente. Nosotros no podemos esperar que las personas se conviertan si no estamos predicando el evangelio. Pablo dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? La predicación y la salvación de los hombres está ligada. Dios quiso salvar a los hombres por la locura de la predicación. Y si queremos que la palabra crezca, necesitamos predicarla. A tiempo y fuera de tiempo. Y eso no es solo para los hermanos que llevan el ministerio en la iglesia. Usted en su trabajo, usted en su familia, usted en su universidad, usted en donde Dios lo ha puesto para que sea luz y sal de este mundo. Y muchos de los que hemos conocido a Cristo lo hemos conocido por un compañero de trabajo, por una mamá que nos predicaba, por un familiar que nos visitaba. Necesitamos predicar la palabra. Nosotros a veces pasamos más tiempo criticando a los falsos predicadores que abundan hoy en día, pero aquellos que conocemos la verdad no la estamos predicando. Para que el vino nuevo tenga efecto, debe ser predicado constantemente. Dice ahí en el 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, mire esta frase, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, nosotros debemos entregarnos porque como decíamos ayer, si este mensaje es el más precioso, si este es el mensaje más glorioso, si este es el mensaje de los mensajes, tenemos que hacerlo oír. Y tenemos que entregarnos por completo a eso. Amén. Esa es la única manera que el vino, hermano, prospere en medio
nuestro. ¿Saben cuál es una de las características de la debilidad espiritual? O una de las características de la irresponsabilidad y del enfriamiento espiritual: dejar de hacer las cosas que debemos hacer. Una vez dejamos de predicar, de una manera misteriosa perdemos esa novedad de vida. De una manera misteriosa perdemos esa sensibilidad. De una manera misteriosa perdemos esa sensibilidad a las cosas espirituales. Pero en la medida que nos comenzamos a levantar y comenzamos a orar y comenzamos a hacer aquellas cosas que Dios nos ha encomendado, nosotros mismos somos refrescados. ¿Cuántos de ustedes tenemos la experiencia de que estamos hasta un día desanimados y nos encontramos a alguien y por providencia vemos que Dios nos puso ahí para predicarle? Y comenzamos a predicar, y el mayor beneficiado a veces no es el que está oyendo, sino el que está hablando. Porque la misma palabra, la misma vida nos va refrescando, pero cuando comenzamos a callar, hermano, cuando comenzamos a dejar aquellas cosas que Dios nos había dicho que teníamos que hacer, comenzamos a enfriarnos, ¿cierto? Entonces, hermano, si nosotros queremos que Dios dé un crecimiento, debemos entregarnos a ciertas prácticas. Usted va a leer en el libro de Hechos, por ejemplo, que siempre el crecimiento de la iglesia tuvo unos ingredientes: oración, predicación sana de la palabra y sufrimiento. Usted va a ver que la iglesia siempre creció así: orando, predicando y sufriendo. Si nosotros queremos tener un verdadero crecimiento, necesitamos fortalecer las reuniones de oración. Necesitamos despertar a los cristianos a ayunar. Y necesitamos disponernos a predicar el evangelio. Y como eso Dios lo va a bendecir, necesitamos estar preparados para sufrir también. ¿Sí? Esos son los ingredientes principales del crecimiento de la iglesia. ¿Quieren crecer, hermanos? Amén. La Biblia nos muestra cómo podemos crecer: con el crecimiento de Dios. Entonces Pablo nos muestra que cuando nosotros hacemos esto, ¿qué pasa? Dios prospera. Ayer lo leíamos en el verso más adelante. Dice ahí en el verso 11: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Y Dios hizo algo tremendo en esta ciudad, hermanos. Y eso nosotros deberíamos esperarlo. Si hay buen vino y hay fidelidad al buen vino, al vino nuevo, Dios va a dar crecimiento. Amén. Ahora no podemos esperar, como le decía Pablo a Timoteo. Considera esto que te voy a decir, Timoteo: el labrador, para recoger los frutos, debe ¿qué? Trabajar primero. Si no trabajamos, Dios no va a bendecir nuestro trabajo. Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.